Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Arena Breakout. Bueno señores, como ustedes saben, últimamente Arena Breakout ha pasado en el canal por muchos videos y el último video que subimos actualmente fue acerca de la actualización. Y como ustedes saben, esta actualización fue muy bien recibida por parte de todos. Oficialmente una actualización en la cual tuvimos muchas mejoras, nuevas armas, además de tener la oportunidad de poder seleccionar skins femeninas, que es lo importante. Y como yo sé que a ustedes les gusta tener su propia skin femenina, o por lo menos su personaje femenino, pues creo que a todos les encantará completamente estas novedades. Bueno, hablemos de lo que todo el mundo está preguntándose actualmente al día de hoy, qué pasará con Arena Breakout, pues lo que se viene, lo que actualmente tenemos pendiente. Bueno, además de que la actualización ha traído muchas mejoras para dispositivos Android, como su versión Lite, que ya se encuentra en Play Store. Sí, tenemos dos versiones, recuerden, la versión normal, que es para dispositivos, pues básicamente gama media alta, alta, premium. Y tenemos la versión Lite que básicamente se enfoca en gama baja media o gama media en totalidad. Como ustedes saben, pues Arena Breakout se enfoca completamente por parte de Tencent Games para poder jugar completamente este juego, todos, o sea, sencillamente. Recuerden que es un juego, pues técnicamente un Extraction Royale, así como Escape from Tarkov, así como, podríamos decir, The Last Survival, entre otros, pero este está mucho mejor. Para mí Arena Breakout es un juego de los mejores. Al día de hoy es el que más ha calcado completamente el ámbito de realismo y también personalización en las armas. Bueno, hablemos del posible lanzamiento global. Según tengo entendido y según lo que me han comentado acerca de Arena Breakout, lo que se especializa de este juego es que esta va a ser la última beta abierta. Como ustedes saben, es abierta, puedes jugarla, puedes descargar completamente el APK a tu gusto desde la página oficial de Arena Breakout y puedes descargarlo desde Play Store, si te aparece en la Play Store. Si no, puedes descargar el APK. Para la gente de iOS, pues lamentablemente tienen que hacerlo con su correo. Y pues el correo deben ingresarlo completamente en lo que es actualmente el navegador. Al poner completamente su correo, pues les mandarán la invitación para dispositivos iOS, básicamente, en un par de días a lo mucho. Dependiendo de todo lo que puede salir bien o salir mal conforme a Arena Breakout. Recuerden que para dispositivos Apple es básicamente limitado, pero para dispositivos Android no hay limitaciones, que es donde la gente quiere más utilizar el juego. Sencillamente porque recuerden que el 80% del mercado es dispositivos Android y el otro 20% es básicamente de dispositivos Apple. Me refiero a jugadores, no a gente que solo utilice dispositivos de Apple, porque pues ¿quién juega en iPhone al día de hoy? O sea, no, normalmente siento que para tener un dispositivo Android uno siempre busca calidad-precio, porque seamos sinceros, o sea, no es que sea calidad-precio tanto Apple, es calidad, pero en precio no mucho, y pues para eso tenemos los dispositivos Android que llenan completamente las ansias para jugar. Bueno, hablemos de lo que es básicamente el lanzamiento global, lo que se espera. Y es que, como ustedes saben, Arena Breakout ha pasado por muchas fases de lanzamiento de betas y ha sido muy bien recibido. La comunidad le gusta el juego, tiene su sector que le ha encantado completamente. He visto el feedback que ha tenido completamente los videos y se nota completamente. Me parece perfecto. Como ustedes saben, pues hemos traído lo mejor de lo mejor. El lanzamiento global, lo que se espera es de que recompensen completamente a toda la gente que jugó en su beta. Recuerden iniciar sesión con la cuenta que han jugado toda la vida. Recuerden que tienen varios tipos de inicio de sesión. Tienen el de Level Infinite, que es básicamente la cuenta de Tencent Games, la típica. Tenés la cuenta de Facebook, y tenés la cuenta de Gmail o incluso tu cuenta de Apple, el Apple ID, que pues puede venir súper bien más que todo para tener el progreso actual de Arena Breakout, que me parece perfecto. Son cosas muy detalladas que hay que hablar. Bueno. Ok, en el lanzamiento global se espera de que tengamos nuevas mejoras, nueva implementación. Como ustedes saben, en esta última fase beta tuvimos la implementación de, además, nuevas modalidades como lo que es actualmente lluvia, modo noche, básicamente el ciclo de día a noche, que me parece perfecto. Nuevas armas que se incluyeron, el sistema de personalización un poco más grande y todo esto apunta de que vamos a tener más sistema de personalización tanto a nivel femenino como a nivel masculino, además de nuevas armas, nuevo sistema de personalización o incluso añadiendo más sistema de personalización y nuevos mapas. Si has visto la versión de China o has jugado la versión de China, te has dado cuenta de algo muy importante y es que Arena Breakout está muy completo y sí, todo lo que estará llegando completamente de esa versión de China llegará para la versión global. Lo único que no se sabe al día de hoy, podríamos hablar básicamente es la monetización, que esperemos que no sea tan exorbitante como la conocemos por parte de Tencent Games, porque tenemos en cuenta de que sí, es un excelente juego, pero esperemos una parte monetizable muy estable, que sea algo mediático, que no sea algo tan
degenerado, en otras palabras. Pero sí, oficialmente Arena Breakout lo considero como un juego que es básicamente un antes y después de los juegos de dispositivos móviles, que son básicamente realistas, que demuestran ser de que la potencia en dispositivos móviles se puede hacer tanto en dispositivos de gama baja como en dispositivos de gama alta. Y es lo que nos da a entender completamente Arena Breakout con lo que nos ha mostrado acerca de ello. Si bien el lanzamiento global se espera por lo menos para el último cuatrimestre de este año o incluso antes del último cuatrimestre del año o a mediados de este año, posiblemente tengamos noticias en junio o en julio acerca del lanzamiento global. De momento, en esta beta no sé completamente si el progreso se va a borrar, que espero de que pues no termine borrándose completamente, ya porque han comentado de que es una beta un poco más abierta, sin tantas limitaciones y con mucha gente que pueda jugar y pueda disfrutar completamente incluso con los servidores del mismo juego, que me parece que están muy estables, pero pueden darle una pulida exacta. Así que sí, es básicamente buenas noticias por parte del grupo de Arena Breakout y todo lo que estamos haciendo pasar conforme al mismo juego. Bueno, habrá que esperar y habrá que tener en cuenta todos los aspectos posibles que podemos observar acerca de este juego y teniendo en cuenta lo que llega a pasar para su lanzamiento global. Sé que mucha gente lo espera con ansias, teniendo en cuenta de que pues lo que han comentado es cuando vamos a tener el lanzamiento global si este juego ya lo siento que está bien hecho. Algunos errores hay que solucionarse, tema gráficos, tema carga de texturas o tema optimización creo que está muy bien de momento. Lo que van a solucionar al día de hoy son errores, bugs o crasheos en dispositivos móviles correspondientes o incluso algún tipo de compatibilidad que pueda tener con algunos dispositivos, por ejemplo Samsung o algunos dispositivos de la parte de Xiaomi. Ya veremos si todo sale bien para el lanzamiento global que se espera posiblemente ya en pocos meses, teniendo en cuenta que las últimas betas nos han dado un buen feedback. Sí, no hay nada fuera de lo común, la verdad es que todo el mundo está feliz y contento con lo que está pasando actualmente en el medio y pues nos han demostrado completamente que sí, Arena Breakout está demostrando estar en el top de los juegos AAA por parte de Tencent Games utilizando el Unreal Engine como su motor gráfico estable. Bueno, no sé qué piensen acerca de esto, la verdad es que para mí es un juego que vale completamente la pena. Las noticias más detalladas e importantes acerca de la Arena Breakout y también cositas que pueden ser muy buenas dentro de lo que cabe. Y bueno, ya veremos cómo sale esto. La verdad es que para dispositivos Android el juego no peca de nada y para dispositivos iOS mucho peor. La verdad es que ha demostrado y ha llenado completamente las expectativas para la gente que quiere juegos realistas, juegos detallados, juegos un poco más complicados, más complejos, que bueno, no son para todos, pero dependerá completamente de lo que es la misma persona. A algunos les gustan los shooters tácticos, a otras personas no, a otras personas les encantan los dos tipos, tanto arcade como táctico, y demuestra completamente de que sí, se puede tener un shooter táctico al 100% para dispositivos Android como para dispositivos de Apple. Bueno, más que todo eso, sencillamente se viene un lanzamiento global teniendo en cuenta todos los aspectos posibles, lo que va a venir para Arena Breakout y las noticias más importantes como siempre trayéndotelas. Como siempre voy a mantenerlos al pendiente de toda información y como siempre muchas gracias por el apoyo. Nos veremos en el siguiente video del canal y espero te haya encantado y sigas jugando y disfrutando Arena Breakout. Recuerda que lo puedes descargar completamente desde vía APK o la vía Play Store normalmente en su página oficial. Ahí tienes todo a detalle y para la gente de Apple pues deben de poner completamente su correo para dispositivo Apple. En fin, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Adiós.